Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a este espacio aprendiendo valores cristianos que nos enseña la palabra de Dios. Dice la Escritura en Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta es una situación en la cual le traen al Señor Jesucristo a una mujer sorprendida en adulterio. Y ellos insisten en que esta mujer debe de morir a piedra. O sea, tiene que ser lapidada. Y Jesús, ante la insistencia de ellos, les dice que el que esté sin pecado, que lance contra ella la primera piedra. Y el versículo que hemos leído dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La parte de este versículo que vamos a usar como base para el valor es donde dice acusados por su conciencia. En lo profundo de ellos había una voz interior que les decía de que si bien es cierto esta mujer era culpable, pero también ellos eran culpables. Así que el valor que hoy vamos a aprender es la conciencia. Esta palabra conciencia en el Nuevo Testamento significa uno conociendo con, o un co-conocimiento con uno mismo. Es aquella cualidad, facultad, mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. De ahí el sentido de culpa delante de Dios. En latín esta palabra conciencia significa la voz interior en el ser humano que juzga la rectitud moral en llamarle a hacer lo correcto, independientemente de los deseos o las inclinaciones de la persona. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que conciencia es conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. La conciencia es aquella voz interior que señala si las acciones o actitudes que tomamos son correctas o incorrectas. La tarea de la conciencia es hacernos entender que cada vez que actuamos en contra de la conciencia, desobedecemos a Dios. Trabaja como una alerta contra incendios que resuena cuando actuamos mal y se mantiene silenciosa cuando obramos bien. Eso es algo que lo hemos experimentado cuando se hace algo indebido, como también cuando se ha hecho lo que es correcto, agradable a Dios. La conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez. En la Biblia
La conciencia es la facultad otorgada por Dios que permite a los seres humanos discernir entre el bien y el mal, actuando como una guía moral y espiritual en su vida diaria. La conciencia es la presencia de Dios en el hombre. Es fundamental para la relación con Dios y el desarrollo de una vida ética y moralmente responsable. Una conciencia buena y limpia, rociada con la sangre de Cristo e iluminada por el Espíritu Santo, discierne claramente la voluntad de Dios sobre lo que debemos de hacer. El ignorar la voz de la conciencia es un error grave que conduce a realizar acciones indebidas ante Dios y nuestro prójimo. El escritor de Hebreos dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y esa es una oración que debemos de hacer siempre a Dios, que deseamos tener buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Con todo lo que he dicho, ¿qué es la conciencia? Es cuando escuchamos la voz interior que nos conduce a hacer lo bueno delante de Dios y en todas nuestras acciones. En nuestra vida diaria siempre bregamos con situaciones en las cuales tenemos que hacer algo y nuestra conciencia nos dice qué es lo correcto a hacer. Y hacemos bien cuando la obedecemos. Y hoy vamos a aprender algunos aspectos que nos enseña la palabra de Dios acerca de la conciencia. Primero, practicamos el valor de la conciencia cuando procuramos tener buena conciencia delante de Dios. Procuramos tener buena conciencia delante de Dios. El propósito diario en nuestra vida deberá ser, ante todo, actuar con buena conciencia delante de Dios. Es decir, hicimos las cosas como Dios ha establecido. Obedecer su voluntad evitará el sentimiento de culpa y no huiremos de él. Al contrario, disfrutamos estar en su presencia. Recordemos nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén. Cuando ellos pecaron, esa voz interior vino ese sentimiento de culpa y eso los llevó a ellos a huir o a esconderse de la presencia de Dios. Como el apóstol Pablo, nosotros podamos decir en nuestra vida personal: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esta era la experiencia del apóstol Pablo. Repito, dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esto está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 1. En segundo lugar, practicamos el valor de la conciencia cuando actuamos con nuestro prójimo con limpia conciencia. Repito, actuamos con limpia conciencia con nuestro prójimo. En la vida diaria se presentan condiciones para actuar mal con nuestro prójimo. Algunos ejemplos son mentir, engañar, robar, hacer
tantas cosas malas en prejuicio de nuestro prójimo. En todo lo que hagamos, experimentemos la satisfacción y el gozo de tener tranquila la conciencia. En algunas ocasiones, cuando no se ha actuado con limpia conciencia, siempre queda aquel sentimiento de culpa y diciendo, lo hice mal, no debía hacerlo así. Pero cuando actuamos con limpia conciencia, eso trae satisfacción y el gozo de tener tranquila la conciencia. Y esto redunda hasta en tener un buen sueño, una buena salud. Porque no hay ese sentimiento de culpa de haber hecho mal a nuestro prójimo. Es necesario hacer un esfuerzo para tener una conciencia irreprensible. Esto no es fácil, es algo que requiere mucho cuidado, mucha humildad, mucha obediencia a esa voz interior que, como dijimos al principio, es la voz de Dios dentro de nosotros. El apóstol Pablo también lo dice de esta manera. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16. En su propia experiencia, el apóstol dice, por esto yo también me esfuerzo. O sea, no es fácil, requiere esfuerzo. Yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible. Oiga, irreprensible delante de Dios. Y no solamente delante de Dios y delante de los hombres. Si nuestra conciencia es irreprensible delante de Dios, también lo será delante de los hombres. En tercer lugar, practicamos el valor de la conciencia cuando evitamos dañar la conciencia de los hermanos débiles en la fe. Hay cosas que son válidas según la correcta interpretación de la palabra de Dios. Hay cosas que son lícitas, hay cosas que no es mal hacerlo, no es pecado, pero para nosotros. Pero para otra persona o para el hermano débil en la fe, para él eso sí es algo malo. Si ejercer un derecho hace que un hermano caiga en pecado, eso debe de ser evitado a toda costa, porque debemos de cuidar, no dañar al hermano débil en la fe. Pero no en todos hay este conocimiento. Tengamos cuidado que esta libertad no sea tropiezo para con los débiles, porque afectar a nuestro hermano débil en la fe, afectar su conciencia, eso es pecar contra Cristo. Y eso lo dice muy claro el apóstol Pablo en la primera epístola que él escribe a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. Él dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así que debemos de tener mucho cuidado, evitando dañar la conciencia de los hermanos en la fe. En cuarto lugar, practicamos el valor de la conciencia cuando buscamos tener una conciencia purificada por el Espíritu de Dios. La voz de la conciencia puede ser obstaculizada y peor aún, cauterizada debido al pecado. Por eso es que vemos que personas cometen atrocidades, cometen maldades, porque la voz de la conciencia está obstaculizada. O sea, la conciencia allí está y emite esa señal, emite esa alerta, emite esa voz
de que no está correcto lo que se está haciendo, pero aún así la persona lo hace. Y eso es porque el pecado obstaculiza o en algunas ocasiones cauteriza la conciencia. Por eso tenemos que buscar tener una buena y limpia conciencia, rociada con la sangre de Cristo e iluminada por el Espíritu Santo, para hacer lo correcto en todas las circunstancias de nuestra vida. De esa manera podemos escuchar la voz de la conciencia claramente y ser capaces de obedecer su voz. O sea, no podemos ignorar esa voz de la conciencia que está dentro de nosotros. Y como lo dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 1, él dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, si la unción del Espíritu Santo es real en nuestra vida, nuestra conciencia está con esa voz que nosotros la podemos escuchar claramente y vamos a obedecerla y hacer lo correcto. Estamos aprendiendo el valor de la conciencia y el punto de acción de este valor lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Repito, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. Si así lo hacemos, estamos en la voluntad de Dios, agradando a Dios. Que el Señor le bendiga.